¿Han escuchado a veces cuando los pastores dicen, o los que están en el púlpito dicen, ¿cuántos tenían ganas de hoy venir a la iglesia? Bueno, yo no les voy a hacer esa pregunta, yo estoy conversando nomás. Y alguno levanta la mano. Y también preguntan cuántos no querían venir hoy a la iglesia. Tampoco quiero que levanten la mano. ¿Ya? Porque yo también podría levantar la mano y decir yo no quería hoy día venir a la iglesia. Y ustedes van a decir, ¿cómo un pastor podría decir que un día él no querría? ¿Acaso yo soy hecho de otra cosa que ustedes no están hechos? ¿No soy ser humano? ¿O los pastores cuando son pastores les dan un traje especial? ¿Ya? Como los monos animados, los superhéroes que inventa el hombre. Hermanos, todos estamos sujetos de lo mismo, a las mismas debilidades. Todos hay días que no queremos nada con Dios, nada con la religión, nada con nadie ni con nadie. ¿Se han dado cuenta que hay días que uno se enoja hasta con uno mismo? ¿Qué no se ha enojado con uno? ¿Se ha dicho usted me caigo mal? Sí, hay días que nos caemos mal. Y también a veces es como que nos enojamos con Dios, nos enojamos con la religión. ¿Por qué digo todo esto? Porque hermanos, el hecho de estar aquí, si bien a veces no estamos a gusto o estamos a gusto, detrás de todo eso está Dios. Ya. Sé que Dios es el que quiere que estemos siempre en su presencia, pero no todo el tiempo vamos a estar en el sentido de nosotros con Él. Él siempre está con nosotros, pero nosotros a veces estamos desconectados, estamos preocupados, estamos con pena, estamos alegres. Aún a veces estamos alegres y como que Dios estamos desconectados de la felicidad de nosotros con la de Dios. Pero hermano, entiende, eso es normal. Sucede en nosotros. Por eso siempre Él nos atrae, Él permite circunstancias, alegría, tristeza, y en todo Él se manifiesta. Entonces, yo le comento esto porque, hermanos, la vida del creyente o de los que estamos cerca de Cristo no es siempre felicidad y siempre tristeza. Tiene sus altos y sus bajos como la vida. Pero veamos que en todo está Dios detrás de eso. Sea que nos vaya bien, que nos vaya mal, el Señor está en medio de nosotros y con nosotros. Y Él quiere compartir, por eso cada vez que hablemos la Biblia, es Dios queriendo que su ser, cuando decimos de conocer a Dios, cuando abrimos la Biblia, Él se muestra lo que Él es. Y estamos viendo estos aspectos de Tesalonicenses en cuanto a su santidad, de mostrarse como Él es, y a la vez nos dirige a nosotros como nosotros debemos conducirnos y comportarnos, para ser consecuente con que nosotros decimos que creemos en un Dios santo, ¿ya? Nosotros también debemos compartir esa misma santidad. Deja abierto nomás, Gonzalo, para que haya una corriente de aire hacia allá, por favor. Porque si no, nos vamos a cocinar aquí. Dicho eso, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Y pido al Señor que nos dirija en este momento a través de su Espíritu, para comprender y darle sentido a sus palabras. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 4 no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Desde el verso 1, la exhortación dice, por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vimos anteriormente en otros pasajes de que Pablo, obviamente con Timoteo y Silas, ¿cierto?, están en un acuerdo de que las instrucciones que se dieron a la iglesia de Tesalónica fueron muchas y fueron diversas. Desde la predicación de la palabra, hablando de Jesucristo, su resurrección, hasta que ellos creyeron el mensaje de salvación, e instrucciones de cómo conducirse la iglesia. Y cuando vemos el verso 2, que dice que
Ya sabéis las instrucciones, algunas obviamente nosotros no las vamos a saber, pero otras se dejan entrever, porque aquí saltan a la luz en el verso 3, ¿ya? Cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. También dije la semana pasada de que el Señor muestra su voluntad y se manifiesta de manera precisa y concisa, no es algo así que algunos iluminados podrían tener la revelación de decir, el Señor me habló a mí lo personal y esta es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está expresa para todo el que lea su Biblia. Ahí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, está claro. Y alguien puede decir, para no caer en que se tiene que portar de manera como Dios manda, pero eso fue para los tesalonicenses, yo no soy de Tesalónica, no. Pero se implica de que cuando uno es hijo de Dios, la palabra es para mí o es para quien la lee. Entonces ahí está y caben todos, o cabemos todos, quiera alguien no quiera. Entonces la voluntad de Dios es vuestra santificación y vimos ya anteriormente parte de esa voluntad. Dios quiere que los creyentes se separen de todo lo maligno, carnal, impuro. El proceso de santificación es el resultado directo de la salvación y se describe en muchos pasajes ya en el Nuevo Testamento. Cuando hay ciertas ideas, nosotros también le podemos llamar doctrinas, enseñanzas, mandatos, que se repiten y se repiten y se repiten, puede ser en toda la Biblia, ¿ya? O parte en el Nuevo Testamento, parte en el Antiguo Testamento, es porque eso siempre tenemos que entender es de suma importancia. Por ejemplo, si desde el principio Dios habla de su amor, su misericordia en toda la Biblia, es porque eso es importante, ¿o no? O importantísimo, podríamos decir. Ya. Cuando se habla de que Dios es el que escoge, Dios es el que elige, Dios es el que separa a algunos, o de la nada hace algo o hace alguien, crea un pueblo, crea la civilización y que Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es el que es soberano y que hace y rige todos los tiempos. Y dice yo soy soberano. Entonces, todas esas cosas y esos principios que están establecidos en la Biblia, en toda la Biblia, uno tiene que tomar en cuenta de que eso marca un precedente y eso es importante para nosotros escucharlo y para quien lo escucha, aprenderlo y ponerlo en práctica. Que no quede solamente con un leve conocimiento en nosotros. Y entrando en esto, cuando hablamos aquí la voluntad del Señor es vuestra santificación, ya lo dije y se repite muchas veces, la santificación es apartarse del pecado. Dios está apartado de toda inmundicia, de todo lo pecado, de todo lo malo, de todo lo corrupto. Nosotros, sus hijos, debiésemos estar en la misma forma. Ahí está el problema en nosotros. Como veníamos de un mundo o de vivir, para decirlo más práctico, nosotros veníamos de una vida y practicantes del pecado, o sea, practicábamos el pecado a diestra y siniestra. Traemos una experiencia negativa en cuanto al pecado y no a la santificación. Salvo que alguien diga, no, pastor, yo nunca antes de conocer a Cristo pecaba. Ya pecó de mentiroso o mentirosa si pensó eso. Porque aunque haya practicado pecados extremos, puede haber pecado de omisión. Entonces, igual todos pecamos, eso dice la Biblia. Entonces, cuando ingresamos al reino, cuando somos salvados, el Señor quiere que practiquemos y nos distingamos por quiénes somos hijos de quién, o sea, hijos de un Dios santo. Hebreos 2:11, versión NTV dice, por tanto Jesús y los que Él hace, santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Lo que Dios hace cuando nos hace hijos, nos hace a la vez santos. ¿Se entiende? Por implicación, si Dios es santo, a sus hijos nos hace santos.
O sea, cuando usted viene a Cristo y usted le pide perdón por todos sus pecados, en ese momento Dios a usted lo hace santo. ¿Qué es lo que significa la práctica? A usted viene y lo aparta. Es como que yo de aquí, usted sale de ahí y lo pongo en este lugar y usted está apartado. Eso es santificado de manera práctica. Vamos a entrar en palabras tan difíciles. Eso es apartarlo. ¿Por qué? Porque Dios está en un lugar y quiere que sus hijos estén aquí y se distingan de todo o de donde vivía antes. Eso es vivir santo. Y de ahí donde se entiende y se implica que si antes robaba, ahora no roba. ¿Por qué? Porque él está apartado del pecado del robo, porque ya confesó ese pecado. Porque ahora está apartado de mentir, porque antes practicaba la mentira, etcétera, y así cada pecado que podemos distinguir, y aquí podemos estar todo el día enunciando pecados. Entonces, esa es la santidad, en términos prácticos. El problema es que nosotros, como teníamos tanto hábito, estaba nuestro cuerpo, cuando decimos nuestro cuerpo, la Biblia habla de la carne, pero en palabras simples, nuestro cuerpo estaba tan habituado a pecar, que ahí cuesta salir de eso. Podríamos hablar de vicios, cosas extremas, ¿cierto? Obviamente el poder de Dios rompe todo eso. Sí, Dios perdona todos los pecados, pero van quedando cosillas en nosotros, cosas en las cuales vamos a luchar siempre, y ahí está la santificación. Se le llama progresiva porque, claro, usted es lavado completamente en Cristo, sí, Dios no le ve ni un pecado. Pero de repente como que sale una mancha que había más oculta de usted. Chuta. Y después le sale otra manchita. Entre más cerca de la luz usted se ve más pifia, digo yo, más pecados. Eso es la santificación. Por lo tanto, la Biblia y en el Nuevo Testamento y aquí especialmente, y ya vimos el contexto de los de Tesalónica, donde vivían en cuanto, porque ya vamos a ver que la instrucción que habla de la santificación tiene que ver con la fornicación. ¿Y por qué? Ya lo dije, ¿cierto? Se los leí cuando decía que ellos vivían en un contexto religioso donde habían más de 1000, o sea, no en otra ciudad padecía, pero habían sacerdotisas que eran prostitutas, donde el tema sexual era una depravación total. O sea, había una sociedad inmoral. Convengamos que ninguna sociedad común y corriente es moralmente buena, pero era una inmoralidad extrema. Entonces por eso, y todo esto es porque Dios quiere que de esa podredumbre o del cajón con manzanas podridas, Dios lo saca y usted lo hace una nueva criatura y lo limpia. Y ahí paulatinamente uno se va santificando. Y por eso también depende de los contextos. Por eso, Tesalonicenses, hay una advertencia en cuanto a cuidarse de la fornicación, porque ahí, en especial en esa ciudad, era más potencialmente fácil caer en ese pecado. Primera de Pedro 1:2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. En otra versión dice, antes de la fundación del mundo los conoció, ¿cierto? Y su Espíritu los ha hecho santos. El Espíritu Santo nos santifica, nos hace limpio, apto delante de Dios. Eso, hermanos, a veces en nuestra mente cuesta comprenderlo, cuesta explicarlo. Uno no tiene toda la capacidad de Dios para esto explicarlo, ¿ya? Pero ¿cuál es lo que uno le da sentido? ¿Cuál es la complicación que digo yo? Bueno, si somos limpios, entonces ¿por qué peco? Si ya me limpiaron, o sea, ¿Dios no ve ningún pecado? No ve ningún pecado, eso es verdad, eso queda aquí, pero todavía como nuestro envase, lo digo yo así, de manera coloquial, mi envase, mi cuerpo tiene la tendencia todavía. Y ahí donde es como que, cuando los hombres se engallitan, ¿sí? ¿Quién gana? A veces nuestro cuerpo nos gana y a veces nuestro espíritu nos gana, y así es una lucha constante. Esa es la lucha que va a tener siempre el creyente. Por eso yo les decía recién, hay momentos que tengo ganas de ir a la iglesia porque me pasó algo bueno y quiero contarlo,
Hay momentos que no quiero ni ver a nadie. ¿Ya? Hay momentos que no me quiero levantar, no quiero saber de iglesia, religión, no quiero saber de nada. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos juega en contra. Luchamos con nuestro cuerpo. A veces la idea es buena. Inclusive nuestros amigos que no son creyentes nos dicen que bueno que vaya a la iglesia, como queriendo decir el otro no lo necesita. Y a veces lo necesitan más que uno. ¿Han escuchado que nuestros propios amigos que no conocen a Cristo nos dicen que bueno, te ha hecho bien? ¿Y tú? A nosotros nos dicen a veces, cuando nos dicen cosas bonitas, pues, nos dicen, que te ha hecho bien. Como que uno está, no sé, tomando una dieta, no sé. Bueno, pero Dios en su Espíritu, como dije, nos santifica. Pero nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad tiene que ver con el yo. Yo soy el responsable de que con las herramientas que da Dios, con las advertencias que da Dios, limpiarme, santificarme. El concepto siempre suena como muy así difícil, pero en la práctica es yo cada día apartarme del pecado. Eso implica obedecer, la palabra obedecer no me gusta, pero lo tengo que hacer. Pero Dios, como me ha libertado de la cadena del pecado, o alguien lo puede libertar si todavía no ha entregado su vida, entonces se puede, sí se puede. Se puede. El tema está que obviamente algunas cosas de dejarlas, las que hacíamos antes, algunas nos cuesta renunciar, otras las tengo que renunciar por obligación, en contra de mi voluntad. Después me doy cuenta que claro, eso me hacía mal, pero yo pensaba que no. Lo ilustro. Antes decíamos, o yo decía, cuando yo fumaba, cuando quiero dejo el cigarro. ¿Han escuchado eso? Pero resulta que nunca quería, porque cuando dejaba una semana venía un asado y ya encontraba olor, dame un cigarro. Y volvíamos al cigarro. Y así estábamos. Es un ejemplo, porque el cuerpo lo pedía. Conscientemente yo sabía que eso era malo, pero no se podía. Dios corta eso, o da la fuerza, etcétera, pero en eso es la lucha, esa es la santificación. Entonces, en vista de la cultura permisiva de Tesalónica, o por decirlo así, su trasfondo cultural religioso pagano de contexto sexual ilícito, Pablo consideraba que abstenerse de fornicación era la primera prioridad para los tesalonicenses en su devoción por la santificación. Yo creo que esto tiene mucho sentido común y se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Usted, si conoce a una amiga o a un amigo, que a lo mejor, supongamos usted se junta con un amigo, y sabe que su amigo o amiga, ya, está en una ciudad donde el tráfico de cocaína, de toda la droga, es por decir, a 500 pesos el kilo, por decir. Y súper barato. Miren, esa broma. No les voy a dar el dato, pero es una ilustración. ¿Cuál es el punto? Y usted sabe que su amiga o amigo, usted no vive en esa ciudad, eso le está haciendo súper mal. Y usted, usando la tecnología de hoy, no le va a mandar una carta como Pablo, pero usted en la tecnología, usted haciendo una videollamada, ¿qué le diría, amiga, amigo? Sigue nomás ahí, porque en realidad ya, ¿a dónde va a encontrar droga tan barata? Porque acá vale cara. ¿Le diría usted así, sabiendo que su vida se está siendo destruida? ¿Cuál sería el mensaje más sensato? Sal de ahí, aléjate de eso. Eso sería lo más sensato, ¿o no? Porque es imposible salir de un lugar donde las cosas están ahí a flor o están expuestas. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que se alejen de la fornicación, porque era lo que más había. Si hubiese un contexto, no sé, de borracheras, o que el vino, el alcohol se da por todos lados, cuídate de eso, de lo que está ahí, de lo que atenta contra la naturaleza, contra lo que habla, con lo que estamos diciendo con respecto a la santidad de Dios. ¿Se puede santificar en un lugar así? Sí, pero va a tener que tener recomendaciones, va a requerir un esfuerzo,
Por lo mismo, nosotros en este mundo contemporáneo, que está lleno de todas las cosas que están visibles, las redes sociales, toda la influencia que tenemos alrededor, ¿podemos vivir aún en todo eso? Sí. A veces en algunos aspectos nos va a costar más, sí. Porque no podemos tomar las malas decisiones que se tomaron en la iglesia, no en el siglo, por ejemplo, el siglo III, IV, cuando se hicieron monasterios y los religiosos de aquella época dijeron, no, hay que irse a un monasterio y nos vamos a apartar de la contaminación. Estaban en el monasterio practicando otros pecados que no cometían allá. No fue ningún... La idea era buena, pero se llevaron al malo de la película al monasterio que eran ellos mismos, ¿se entiende eso? Entonces, Dios no nos va a sacar de este mundo. Nosotros vamos a ser santificados aquí en este mismo mundo y en este mismo entorno. Pero Pablo aquí hace esa advertencia porque como la fornicación, que era la práctica de pecado cierto ilícito o de forma desvirtuada, a eso apuntaba, a que se abstenieran, de que de eso se apartaran de practicar. Por eso les dio el mandamiento directo de apartarse de fornicación. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Y esa palabra apartéis significa abstinencia completa. En este caso, mantenerse completamente alejado de cualquier pensamiento o comportamiento que viole los principios de la palabra de Dios y conduce a cualquier acto de pecado sexual. Es importante esto de la palabra, ¿cierto? Apartéis. Que no solamente es la acción del pecado sexual, sino el pensamiento del pecado sexual. Y ahí lo vamos a explicar esa parte. Ya lo habíamos dicho anteriormente, como en la introducción a este mismo verso. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Porneías en el griego. Acuérdense que ahí viene la palabra pornografía y que también vimos su término. Dice, es un término usado para describir toda forma de comportamiento sexual ilícito. Todo comportamiento sexual ilícito. Obviamente después uno, en la depravación, el hombre tomó la mala decisión, ¿cierto? Después ya de dejar el uso, como dice Romanos, ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya con animales, ya toda esa depravación, ya eso está fuera. La relación sexual está diseñada por Dios para el matrimonio, en el matrimonio, y fuera de eso olvídese. Pero no hay. Eso es lo que dice la Biblia. Y ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces esta palabra fornicación aparece muchas veces, por ejemplo, en Juan 8:41. Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahí está esa palabra, parecía porneia, ¿cierto? Fornicación, un padre tenemos que es Dios. Gálatas 5:19, la misma palabrita. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y ahí está, fornicación, inmundicia y lascivia. Apocalipsis 2:21. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, la misma palabra. Y por último, Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí aparece varias veces la palabra. Cualquier actividad sexual que divide la relación monógama entre marido y mujer es inmoral según las normas de Dios. El Señor bendice la relación sexual en el matrimonio. Por eso dice Hebreos 13:4a. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla.
¿ya? Sin contaminación. Dios no tolera y no le agrada la actividad sexual de cualquier otro tipo. Por eso dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso esto es importante para los de Tesalónica, los tesalonicenses, en este caso los creyentes. La primera instrucción va al grano, no se va por rodeos. A diferencia de otras cartas y de otras iglesias, había entrado el pecado a practicarse en medio de la iglesia, como lo vimos en Gálatas, en los Corintios. Habían personas que ya siendo cristianos practicaban ciertos pecados y había una exhortación, ya había una amonestación en el sentido de sacar el pecado que ya se había introducido en la iglesia. Acá en este caso de Tesalonicenses estaba la advertencia por su trasfondo, que ya lo hemos dicho. Era en razón de que no vayan a desviarse para ese lado. ¿Se entiende? Que hay una pequeña diferencia con lo otro. Las enseñanzas de Pablo sobre la inmoralidad sexual son bien descritas, son bien estrictas y exigentes, que van más allá de los actos físicos de inmoralidad, como lo ilustran sus enseñanzas posteriores a los Efesios y a los Colosenses. Ejemplo, Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se diga. ¿Ve? Ahí ya la exigencia, obviamente, va de acuerdo al contexto y de acuerdo a cada iglesia. Porque dice, como conviene a los santos. La versión NTV del mismo versículo, Efesios 5:3, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Y el otro texto es Colosenses 3, verso 3 y verso 5. Colosenses 3, verso 3 y verso 5 dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Se dan cuenta? Las cosas perversas, pecaminosas que acechan dentro de ustedes, dice, dentro de nosotros. En nosotros ocurren esos deseos que no son obviamente inspirados por Dios. Ni Dios es el que está tentando. Pueden ser recuerdos de nosotros, pueden ser influencias demoníacas, pero eso está dentro. Por eso dice, dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y de ahí describe otros pecados. Dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. En estos dos pasajes anteriores, los términos inmoralidad sexual, impureza o inmundicia vienen de la misma palabra griega, cuyo significado va más allá de los actos sexuales e incluye pensamientos e intenciones impuros. Tal uso de esa impureza, junto con el tenor de ese general de la advertencia de Pablo frente a la inmoralidad sexual, lo ubica en completo acuerdo con la enseñanza de Jesús sobre el pecado sexual. Este pasaje es importante, Mateo 5, 27 y 28. O el 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Generalmente nosotros, entre los hombres, siempre está este dilema de nosotros nosotros somos los mirones, los depravados, siempre estamos mirando. Las mujeres siempre yo estoy hablando primero de manera natural, las mujeres siempre nos dicen, ustedes siempre nos andan mirando. ¿Pero qué pasa con eso? Por eso el mirar, pero porque el mirar se conecta directamente, los ojos a la ventana del alma o del corazón.
Entonces, las cosas que entran por nuestra vista se maquinan en nuestro corazón y empezamos con el deseo. Pero podríamos decir y excluir a las mujeres si las mujeres no sienten los mismos deseos. Con respecto a la naturaleza pecaminosa, todos, mujeres y hombres. A lo mejor se expresan menos, a lo mejor nosotros somos los hombres más efusivos y es más notorio, no lo sé. Pero el punto es que ya el mirar y codiciar entramos en el mismo contexto del pecado, como haber cometido el pecado, el hecho en sí. Me recuerdo muy bien de un mal consejo que lo daba cierto pastor de cierto lugar, de cierto país, ya, y que lo he escuchado varias veces en otros lugares, ya, donde se decía que, no sé si era una broma, pero al final hoy he resuelto que en realidad era muy mala. Se recomendaba de que para nosotros los hombres creyentes miráramos, pero que cuando miráramos como segunda mirada era pecado, no perdiéramos la mirada, no perdiéramos la vista, porque la segunda vez que miráramos era pecado. Entonces, para eso había que mirar hasta que la persona se perdiera en el horizonte. Un pastor dando ese consejo. Ni por muy broma, eso yo creo que se queda para cuando no éramos creyentes. Ahí podemos hacer todas, o se hacían esas cosas. No, la Biblia habla del mirar y de esto y que cada uno puede codiciar. Por eso, hermanos, esto de la santidad es seria. Cuando nos gozamos, no nos gozamos, esa palabra es para los creyentes. Cuando nos contentamos antes de conocer a Cristo con los chistes de doble sentido, que esto, que... O cuando decíamos, habla del ombligo para abajo nomás. ¿O no? Ya no caben chistes eso. De connotación sexual, que esto, que lo otro. Hermanos, esto de la santidad para Dios es serio, porque nosotros los hijos de Dios no debiésemos estar ahí. Por eso nosotros, esto de las redes sociales bombardea, esto de que cada día las modas que no son modas. Entonces, no, pero que culturalmente, porque hace más calor, porque hace más esto que lo otro. Entonces, pero hermanos, nosotros creo que no podemos decir, no, antes era más fácil o era más difícil. Yo creo que todos tenemos nuestra lucha en nuestro tiempo y no somos comparables. Lo importante es que tomar en cuenta lo que dice el Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y alguien dice, no, si yo siempre... Sí, pero ¿y tu mente, tu corazón? ¿Dónde está? A lo mejor estás adulterando y nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Que tu vecina, que tu vecino, que a donde trabaja, la secretaria, no sé, cualquiera, tu jefe. La abstinencia total del pecado sexual es un deber de la más alta importancia para todos los creyentes. Cuando estaban en la introducción de la alabanza decían, Dios es santo, santo, santo. Nos decía, Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Qué es? Pero ese de exaltar la santidad porque es importantísimo. Y por eso está adentro. Hermanos, convengamos que Dios ¿de qué nos salvó? Del pecado. Y contra eso es lo que toda la vida vamos a luchar. Lamentablemente vamos a pecar hasta cuando estemos vivos. Todo el tiempo hasta que estemos, no hablo ni de más viejito, menos, hasta cuando Dios diga, pero va a tener esa lucha en nosotros. Éxodo 20:14 dice, desde que Dios entrega la ley, Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y si usted lee Éxodo, Levítico, donde está Levítico sobre todo, que habla de la santidad de Dios, que no es un libro que se escribió para complicar la vida, donde se muestra la santidad de Dios, donde Dios quiere que el culto sea distinto y no sea como los paganos, se habla mucho de la santidad y se habla mucho de esto del adulterio.
No te puedes casar con las primas, ni con los primos, ni con la cuñada, ni el suegro, y todo. Y ella hace una descripción más exhaustiva en cuanto a los pecados sexuales. No te llegarás con los animales. Mira, ¿por qué? Porque los pueblos paganos de aquel entonces obviamente lo hacían y para ellos no había ley, no había moral. Y Dios lo legisla, Dios lo deja y marca un precedente escrito. Hechos 15:20 dice, versión NTV, Hechos 15:20. Al contrario, deberíamos escribirles, decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Y aquí está de nuevo, inmoralidad sexual. La Biblia deja muy claro que las personas que habitualmente se involucran en inmoralidad sexual demuestran con ello que no son cristianos. Primero a los Corintios 6, del 9 al 10. Primero a los Corintios 6, del 9 al 10. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, dice esta versión, o practican la homosexualidad o son ladrones o son avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ¿ninguno de esos heredará el reino de Dios? Acuérdense, en Corintio, muchos de estos pecados se cometían dentro de la iglesia. No está hablando del mundo, porque el mundo vive como es, como quiere. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y Apocalipsis 22:15. Y fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. La palabra de Dios es muy tajante y rigurosa esto. Dentro de hartos pecados está la inmoralidad sexual. ¿Y por qué tanto énfasis? Porque dentro, si lo hablamos primero o lo separamos un poco, cuando hablamos de los pecados, cuando hay engaño en el matrimonio, cuando se quebranta el pacto, Dios obviamente le pone cuidado en proteger la familia. ¿Por qué? Porque en la familia Dios hace un pacto también con sus hijos. Y recuerden que ese tiene una implicación hasta cuando Cristo es el novio, nosotros somos la novia, la iglesia. Entonces es algo que es indisoluble. Por eso dice Dios que el hombre y la mujer cuando se unen, nadie lo puede separar. Sí hay versos que habla salvo cierta excepción, pero eso después en Moisés. Pero ¿cuál es el punto? Por eso es importante, por eso la violación, la inmoralidad sexual en el matrimonio, la infidelidad en el matrimonio, quebranta ese pacto y por eso atañe a Dios. Y lo otro también, sí, pero es importante en ese sentido. Ahora, el sexo fuera del matrimonio, o sea, soltero, no estar casado, pololear, andar por ahí, juntarse a puro tener sexo como hay tantas, hay una cantidad de aplicaciones y ustedes deben saber y comprender que se juntan para puro tener relaciones sexuales. Más allá de las, imagínense, de las cosas espirituales, nosotros a veces en la casa conversamos estas cosas, aún estando mi hija, y lo conversamos. Hay una cosa, podríamos decir, biológica. Usted se va a pegar hoy por parte baja, no sé, sífilis, sida, no sé, hay un concepto una enfermedad que está en Europa, que bueno, está en todo el mundo y se pega una cantidad de infecciones, ya por ese lado, ya no convendría.
el dejar hijos indeseados, van a ocurrir después un aborto, y un pecado lleva al otro y al otro y al otro y al otro. ¿Y por qué Dios está cuidando a la sociedad? Que no, pero la sociedad... Pero por eso nosotros somos los que tenemos que decir que eso no se hace porque Dios dice que no. Y porque nosotros salimos de ahí y ahora Dios nos ha limpiado de eso y por lo mismo somos el referente para que eso disminuya. Si la iglesia es activa y es valiente en decir que eso es ilegal, que es un pecado, si nosotros no le decimos que Dios no aprueba que tú convivas, porque en la convivencia que hay, relaciones sexuales. Nadie se pone a convivir para pagar menos arriendo, salvo otras cosas, pero cuando alguien se gusta, ¿qué hace? Mantiene relaciones sexuales, ¿están qué? En pecado. Y si uno de esos dos muere en un instante, ¿qué dice? No heredará. Mire, cuando dice en Apocalipsis 21, los tales, ¿cierto? Se van, dice, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Están destituidos de la gloria de Dios. No, cuando yo quiero voy a dejar eso. Hermanos, son pecados. Y por eso nosotros, si sabemos, debemos advertirles a algunos. Usted tendrá su manera, pero es verdad, ¿por qué? Porque nosotros a lo mejor estamos luchando con nuestra mente, no caer en las cosas pecaminosas, pero los que practican tales cosas tienen que ser sacados. ¿Y quién los va a sacar de ahí? Si nosotros no somos esa conciencia. Si nosotros le decimos, no, qué bonito, que convivan, porque así nomás, no, ¿para qué se van a casar? Y en una de esas, en 20 años a lo mejor creen que ustedes ya no son compatibles, se separan, no, pues no. Ah, sí. No, y cuando se casan, cuando firman ese libreta parece que trae mala suerte, porque nadie empieza las peleas. hay tantas cosas que ustedes se ríen porque son las cosas que nosotros decimos, escuchamos. Pero todas esas prácticas son pecados. Ahora, suena a veces como es un instrumento así como que nos duele los oídos, no sé, hay ciertos ruidos que en su mente, en sus oídos naturales, usted a lo mejor tiene una sensibilidad y dice, pucha, ya, esto de escuchar, de apartarse de la fornicación y de los pecados que hemos nombrado con respecto a la inmoralidad sexual, a veces nos retiemblan nuestros oídos, somos sensibles, decimos, pucha, pero de nuevo la misma cosa. Bueno, yo dije que Dios es santo y para Él es importante y por eso el tema está en toda la Biblia y por eso aquí también se hace énfasis. Pero ¿qué hago con eso? Si yo practico esos pecados, si yo estoy luchando con eso. Isaías 1:18-19. La rigurosidad de la palabra es que Dios no tolera el pecado, ni un milímetro, ni nada. Pero hay otra verdad, que también Dios tiene misericordia y que en su misericordia Él perdona nuestros pecados. Todos los que nombramos, porque a lo mejor en un tiempo todos nosotros practicamos todas esas cosas, ¿ya? Pero cuando viene la confesión de pecado, Dios se agrada de la confesión en reconocer que nosotros éramos pecadores o que alguien de aquí todavía practica esos pecados y puede estar a cuentas con Dios y Dios le va a perdonar. Porque la Biblia dice en Isaías 1 del 18 al 19, vengan ahora, dice, no vengan algún día, vengan ahora. Este ahora fue para Isaías, para el pueblo de Israel, pero también es ahora, es hasta hoy, dice, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados, mis pecados, ahí póngase usted, véase usted, aunque tus pecados ahora, dice, sean como la escarlata. Dice, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Usted ha ido a la nieve? ¿O la ve de aquí? ¿Cómo es? Blanca. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Se entiende? Lana blanca.
Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero ahora es el momento de arrepentirse. Entrega tus pecados. Es ahora el tiempo. Todos los otros detalles que a veces nos pasan por mi mente. Yo no quiero ir a una iglesia evangélica. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero abandonar. Bla, bla. Mire, todo eso porque hoy te está llamando el Señor a que confieses tus pecados. Los que ya antes hemos nombrado. Y por último, Isaías 55, 6, 7 dice, Isaías 55, 6, 7, lo leímos al principio. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Dice, llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados o los que practican pecado cambien sus caminos y alejen de sí. Y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Como ya decíamos, hasta nuestros pensamientos, lo que deseamos en nuestra mente y lo pasamos por el corazón, es pecado. Alejémoslo. Nosotros, aún los creyentes, confesemos nuestro pecado. Hemos codiciado. Dice que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia y vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdona o perdonará con generosidad. Hermanos, Dios nos santifica. ¿Y cómo nos santifica? ¿Con una oración? No, con nuestra confesión. Confesamos y somos santificados, porque nos perdona, así dice el texto. Y dice con una restricción o con generosidad. Toda su Biblia dice con generosidad. Todos, no algunos, todos los pecados. Entonces, hermanos, los que escuchamos hoy, ¿tenemos oportunidad siempre en Cristo? Sí. ¿Sentimos que siempre Dios nos apalea? Sí. Pero después del palo que creemos que Dios nos da, está la solución. Porque cuando confesamos, no va a haber juicio, no va a haber juicio eterno, no va a haber... ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Nosotros, humanamente racionales, nos resistimos muchas veces a perdonar. Nosotros muchas veces decimos, no, pero ¿cómo de nuevo? Y todos delante del Señor no hemos pecado ni 50 miles millones de veces. Yo creo que mucho más, infinito. Y aún así el Señor nos perdona. La última frase dice, volviendo a Tesalonicenses, si esta advertencia en contra de la fornicación se repite muchas veces, es porque es de mucha importancia. A la vez podríamos especular que es también uno de los pecados más recurrentes o fáciles de cometer y a la vez pecados destructivos y adictivos cometidos por el hombre y la mujer en sí y también destructores de la familia. Por eso la fornicación y todos estos pecados pueden destruir al ser solo y cuando es con familia, peor. Por eso atendamos a la voz del Señor. Después vamos a dejar el verso que viene para la próxima semana. Solamente un anticipo. Después de haber visto esta advertencia tan importante en cuanto a la fornicación, esto es para la próxima semana, para los que toman apunte. Vamos a ver tres principios para mantener la moralidad, no sino la moralidad sexual. 1, el cuerpo no debe controlar al creyente. Eso lo vamos a ver la próxima semana. El cuerpo no debe controlar al creyente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero nos cuesta también. 2, el creyente no debe actuar como incrédulo. O sea, es el 2. Y el 3 dice, el creyente no debe aprovecharse del prójimo. Estos 3 puntos los vamos a ver, o principio, para mantener una moralidad ya sexual correcta, o un buen comportamiento, o una buena santidad, etcétera. Podemos decir todo eso con respecto a cómo nosotros el creyente vive delante del Señor.
¿Ya? Póngase en pie y vamos a orar. Siempre me gusta llevarlo a reflexionar. Puede ser que alguien de aquí, ya, o de algún lugar que escuche, diga, pero yo no tengo problema con la sexualidad. No tengo problema. Puede ser alguien soltero o soltera que no tenga problema todavía con eso. Puede ser alguien que está casado, tampoco tenga problema. Pero puede tener problemas con otros pecados que se me nombraron ahí. Puede ser la mentira, la avaricia, ¿cierto? Y otros pecados. Y cualquier pecado que se haya nombrado dentro de los textos. A veces cuando hablamos de los pecados invisibles puede ser el orgullo, el afán y otros pecados. Confiéselo delante de Dios. Tome en cuenta lo que el Señor estaba diciendo. Vengan ahora. Confiese sus pecados, límpiese. Va a limpiar su conciencia, va a quedar tranquilo, se va a sacar un peso. A veces ese peso de tener pecados no confesados delante de Dios le hacen que usted se enferme. Le hacen vivir la vida distinta, con estrés, con un peso que usted no sabe dónde está en el cuerpo. Y a veces son falta de confesar el pecado. A veces usted va al médico, va al psicólogo, va al este, va donde sea y tú no le encuentran cura a algo que tiene. Pero a veces son pecados sin confesar. A veces puede ser un odio contra alguien, un rencor contra alguien. Y usted puede decir en su corazón, a este nunca lo voy a perdonar, porque la que me hizo, hermanos, es serio esto. Es serio. Yo creo que fue fácil describir los pecados de connotación sexual, pero también hay otros. El orgullo, el resentimiento, son cosas que yo siempre animo, confiéselo, no guarde rencor con nadie. Quítese eso, quítese ese peso. El odio, mire, usted límpiese, Dios hará con los que usted cree que Dios tiene que hacer justicia, los tiene que castigar, pero bueno, Dios se encargará de sus enemigos. Hágase amigo de Dios cuando usted confiesa los pecados. Usted automáticamente se hace de parte de Dios y Dios está de su parte y ahora Dios es el que va a pelear por usted. Y usted no va a hacer nada, no va a tener, ni va a pensar. Mire qué alivio. En cambio usted se va a enfermar y puede ser que no va a hacer nada y no puede hacer nada para cambiar alguna cosa, que las consideramos injustas. Padre, en el nombre de Jesús, usted sabe y conoce nuestros corazones. Sabe también cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas con respecto a los pecados sexuales, todo lo que tiene que ver con la fornicación, con pecado ilícito. Usted sabe, Señor, cuál es la lucha que puede tener el hombre o la mujer. Y también sabe, Señor, cuáles son los otros pecados que también podemos guardar en nuestro corazón. Señor, límpianos, perdone nuestros pecados. Señor, tenga misericordia y acepte, Señor, la confesión de cada uno de nosotros, porque todos hemos pecado. El que dice que no tiene pecado ya le es mentiroso. Por eso, Señor, perdónenos y límpianos de todo pecado. Señor, queremos sentirnos aliviados de ese peso. Usted cargó todo nuestro pecado en la cruz. Usted fue molido y traspasado por todas nuestras rebeliones. Y cargó en la cruz, murió, pero resucitó. Y nos da vida. Y tiene vida usted, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque sé que usted habla a la iglesia, porque procura que esta iglesia y su iglesia sea santificada. Puede que pensemos que ¿de qué sirve hoy si en un mes más, en un año, en un día, en una hora más vamos a volver a pecar? Sí, pero no sabemos el mañana. Hoy es el día de nuestra confesión y por eso le pedimos perdón. El mañana, el más rato, volveremos a confesar y así esa es la santificación progresiva de los suyos. Señor, gracias porque ha dejado esta herramienta de confesión. No es agradable, pero sé que, Señor, usted lo hace para que su iglesia esté blanca para cuando usted venga. A usted, Señor, sea la honra y la gloria y gracias, y muchas gracias por esto.
En el nombre de Jesús. Amén.